We are trying to be Jesus. I'm very glad to know ACN. I'm very glad to witness that God will not leave us through ACN. Thank you. Continúen con esta linda misión, haciendo conocer y testimoniar de la fe enraizada en ese Dios verdadero. Es siempre en favor de la gente más necesitada. Muchas gracias a todos aquellos que con su generosidad y también ayuda que nosotros recibimos aquí en Ucrania por medio de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. All that is possible because of you. Tener nuestra capilla. Muchas gracias. Thank you. Thank you, ACN. Mil gracias por su ayuda, que Dios nos bendiga siempre. So I say thank you. I want to extend my deepest and profound thanks. Thank you very much. Los jóvenes cubanos le damos de corazón las gracias a la Fundación. Thank you very much. Thank you to you. Thank you. Thank you so much. We are so thankful to aid to the church in need. يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون معكم. آمين. Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro, Dime qué quieres vivir. Agradecemos el patrocinio de este acto a LEF Ingenieros, a la Asociación Cultural Newman y a la Ayuda para la Iglesia Necesitada. LEF Ingenieros es una empresa española de consultoría e ingeniería especializada en el tratamiento de aguas, focalizada en tratamientos de depuración y reutilización de agua industrial. Con el cliente co-crea el proceso que mejor se adapta a sus prioridades, buscando siempre la valorización material y energética, a través de soluciones completas, abarcando desde el diseño de proceso hasta la construcción y explotación de las plantas resultantes. La Asociación Cultural John Henry Newman es una organización cultural que nace de la experiencia de comunión y liberación y tiene una vocación universal. Se dedica a profundizar en la realidad cultural contemporánea en áreas como el arte, la economía, la ciencia, la educación y la política, desde la pertenencia a la Iglesia. Participa y colabora con otras asociaciones como PUM Barcelona, la Asociación Cultural Essers en Italia y aquí ahora en Madrid. Su método es la comparación de la realidad con el acontecimiento cristiano, vivido en una compañía humana que se convierte en amistad. Y finalmente la ayuda a la Iglesia necesitada. Es la fundación de la Santa Sede que apoya a la Iglesia Católica desde hace más de 75 años en su labor evangelizadora en las comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas del mundo. Cada año, ACN financia más de 5.700 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria en 128 países. Cuenta con más de 20 oficinas en el mundo dedicadas a informar sobre la realidad de nuestros hermanos en la fe, al fomento de la oración y a la recaudación de fondos para la cobertura de los proyectos.
También os queremos agradecer a todos vosotros aquí presentes que hacéis posible crear esta bella historia, que también necesita ser sostenida económicamente. Por ello, os invitamos a implicaros en la construcción del PUN Barcelona. El Bizum para hacer donativos al PUN Barcelona es el 05079. Y en el punto de información os podemos dar a conocer las diferentes modalidades con las que se puede colaborar con nosotros. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Desear la vida no es algo automático, se dice en la presentación del punto de este año. Un amigo entra en clase y dice, una clase de segundo de eso, ¿qué cosa os hacen vivir? Los alumnos parece que casi no saben contestar. Las respuestas son confusas, vagas. Parece no expresar ningún deseo. Entonces nos preguntamos si adultos, jóvenes, se percibe alguna llamada por parte de la realidad y de la vida. Parece que no hay razones para vivir. Esta edición del PUN Barcelona 2024 se debe al cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, que está siendo, junto con Papa Francisco, una de las poquísimas voces en el escenario político mundial que hablan con autoridad y expresan una posición original. Una provocación en concreto. La pregunta no es tanto ¿dónde está Dios?, dice Pizzaballa, sino que volvamos a lo que se dijo hace 70 años en Europa, durante el Holocausto. ¿Dónde está el hombre? Papa Francisco lo repitió en su visita al memorial Yad Vashem en Jerusalén en mayo del 2014. ¿Qué hemos hecho con nuestra humanidad? ¿Qué hemos hecho con nuestra vocación, el respeto a los derechos de la persona y el crecimiento de la persona? Hay una frase del escritor italiano Italo Calvino que me parece describir muy bien esta situación y nos indica un posible camino. Dice Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Nosotros, por la experiencia que vivimos, podemos dar un paso más, porque hemos experimentado que toda la potencialidad del hombre se despierta cuando experimenta un encuentro humano que desvela el significado de la realidad y de la vida. Teniendo en mente estas provocaciones, proponemos un diálogo con Raquel Martín y con José Luis Restán. Raquel es periodista y desde hace 12 años es la responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada. Viaja con regularidad a países donde no existe libertad religiosa y donde las iglesias locales sufren pobreza, discriminación y persecución con dos motivos: para conocer y comunicar luego su testimonio de fe en medio de estas duras adversidades y para conocer in situ los proyectos de ayuda que la asociación pone en marcha para sostener a los cristianos que sufren en todo el mundo. Ha visitado Irak, Siria, Tierra Santa, Líbano, India, Pakistán, Nigeria, Venezuela y Cuba, entre otros. Su último viaje ha sido este pasado invierno a Ucrania, coincidiendo con el segundo aniversario de la invasión rusa. Colabora semanalmente con 13TV, con un espacio para ser altavoz de la Iglesia pobre y perseguida, así como en muchos otros medios de comunicación. Además, es miembro del comité editorial del Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo, de ACN, único informe internacional
que analiza el grado de cumplimiento de este derecho humano fundamental en todos los países y para todas las religiones. José Luis Restán es presidente del grupo Ábside, el grupo empresarial de los medios de la Conferencia Episcopal Española, que incluye a COPE y 13 Televisión. Nació en Madrid en 1958, está casado y tiene 3 hijos y 6 nietos. Es ingeniero de caminos, pero abandonó pronto el ejercicio de esta profesión para poner en marcha la edición española de la revista 30 Giorni, 30 días en la Iglesia en el mundo. Estudió periodismo en la Universidad de Navarra y desde 1990 trabaja en la cadena COPE, donde ha desempeñado diversas responsabilidades. Ha sido director de programas socio-religiosos y director editorial de dicha cadena. Colabora habitualmente en medios escritos como ABC y la revista Alfa Omega. Gracias por estar aquí. Os pedimos compartir con nosotros ahora los testimonios de este despertar que veis en vuestro trabajo y cómo inciden en vuestras vidas. En vuestra profesión, el horizonte es el mundo. Y seguís de cerca la presencia de esa comunidad sui generis, que es el pueblo cristiano, tanto en lugares remotos como en nuestro país. Buscamos, por así decirlo, una perspectiva laica, que no es exenta de una propuesta sencilla y completa y total, pero que tiene en cuenta el hombre, que tiene en cuenta la persona, dónde está, dónde vive, sus circunstancias. Porque sabemos muy bien, que lo experimentamos cada día, lo que ya decía don Giussani a los educadores en los años 70. Todo lo que no tenga que ver con los signos y urgencias de los tiempos, con los estímulos culturales, sociales y políticos, será nominalismo, formalismo. En este caso, formalismo religioso. Y tendría como única consistencia una moción intimista. Entonces, empezamos ya con el encuentro, se desarrollará con preguntas a los dos ponentes. Y empiezo con una pregunta a los dos. Dime qué quieres vivir. ¿De qué experiencia de positividad pueden hacer una exhortación de este tipo? La respuesta del deseo, entendemos, a este deseo de vivir tiene que ver con la vida, con que la vida tenga significado. Y por lo tanto, se abre al conocimiento de ese significado. ¿Qué experiencia hacéis de este significado? José Luis, si quieres empezar. Muy bien, pues nada, gracias por la invitación. Hoy puedo hablar, ayer no podía, o sea que, bueno, bendito sea Dios, que puedo comunicarme con vosotros porque que llegué con una afonía total. Pero, en fin, vamos a hacer lo posible. Me ha impresionado mucho recientemente, tú me hablabas de experiencias desde el trabajo. Yo tengo que tener la atención siempre puesta a cosas que están sucediendo en el mundo para comentarlas, para analizarlas, para contarlas a mis oyentes o para valorarlas editorialmente en los medios en los que trabajo. Y me ha impresionado muchísimo un caso reciente que quizás alguno de los que estáis aquí habréis escuchado, aunque en España ha sido un asunto que ha salido, pero evidentemente no tanto, ha sido un asunto que en Italia ha generado una gran conmoción, y es que recientemente, no hace ni un mes, un general del ejército italiano, que se llamaba Claudio Graziano, era el general más condecorado y que había alcanzado los niveles más altos en la jerarquía del ejército italiano, había representado a su país en numerosos foros internacionales. Bueno, era un hombre de poder y un hombre de mundo, podríamos decir, que había tenido un gran éxito profesional y que era apreciado en todas las instancias. Si te metes en Google y pones su nombre, es muy fácil que lo encontréis con la presidenta de la Comisión Europea, con el presidente de la República Italiana, con grandes empresarios, con el secretario general de la OTAN, en fin, vamos, que no es que fuese el tendero de la esquina, que con todo el respeto para el tendero de la esquina. Es un señor que se supone que ha tenido un éxito impresionante. Bueno, el general Graziano, hace menos de un mes, un día sacó su pistola y se voló la cabeza. Se suicidó. Junto a su cadáver
encontraron una nota en la que decía lo siguiente: tras la muerte de Marisa, he perdido el camino. Marisa era su mujer, con la que había vivido toda la vida, una vida de fidelidad, de amor, de acompañamiento. Había tenido un cáncer y un año antes de que se suicidara, Marisa falleció. Para mí lo impresionante del caso es justamente la nota, no tanto, o sea, es una cosa impresionante, conmovedora, tremenda, que te llena de silencio, te llena de misterio, ¿no? Te llena de preguntas. Pero para mí, de toda la historia, lo que más me ha impresionado es la nota que quiso dejar, porque es de una precisión impresionante. Cuando dice, tras la muerte de Marisa, he perdido el camino. Dime que quieres vivir. Para Graziano dijo que no quería vivir. Hubo un día en que Graziano, que había conseguido todos los éxitos posibles que te puedes imaginar en la vida, dijo, yo no quiero vivir. ¿Y por qué? Lo explica él. He perdido el camino. A un punto, no estoy aquí para juzgar, evidentemente, ni es mi intención, pero nos permite entender que una afirmación que puede parecer automática como querer vivir, no lo es en absoluto. No es algo mecánico o que se pueda dar por supuesto. Uno no quiere vivir si no reconoce que la vida está cargada de significado. Para este hombre, por razones diversas, por el extravío que supuso para él, no voy a entrar, no conozco su vida, no lo sé. Un acontecimiento que sucede, en su caso fue la muerte de su esposa después de una enfermedad, pero podría haber sido un fracaso profesional, podría haber sido la traición de un amigo, podría haber sido, yo qué sé, cualquier cosa. De pronto te hace percibir que la vida ha perdido su significado. Y uno entra en el bosque del absurdo, del sinsentido, y en este momento puede suicidarse o no. La mayoría de la gente no se suicida, gracias a Dios. Pero que no se suicide no significa que en el fondo no participe de esta conciencia de haber perdido el camino. Quiero vivir. Alguien que dice quiero vivir, lo dice porque sabe o porque intuye, y habrá que verificarlo, que la vida no es absurda. Este es un punto fundamental. No es un juego de azar, como tantas veces se nos hace pensar. Es la posibilidad del cumplimiento de nuestros deseos más profundos. Si uno no tiene esta hipótesis, al menos, para atreverse a verificarla, esta hipótesis que expresa como el deseo con el que somos lanzados al mundo, entonces no quiere vivir. La vida es el camino a un destino bueno, aunque no sepamos definirlo, aunque no sepamos en última instancia de qué está hecho, en qué consiste. Por eso uno quiere, cuando está bien, cuando está, digamos, en condiciones normales, no como la del general Graziano, quiere prepararse, quiere trabajar, quiere construir una familia, quiere hacer empresa. Eso es querer vivir. Y uno quiere vivir y quiere hacer todas esas cosas porque tiene una hipótesis de sentido. No digo que tenga que ser Sócrates o Platón para definirla o San Agustín, simplemente tiene una hipótesis de que la vida es buena, de que la vida es para un bien. Claro que entiendo que la invitación a vivir, esta invitación que ha sido el lema del PUM Barcelona, no se refiere a sobrevivir. No es una cuestión meramente biológica. Tampoco se reduce a conseguir determinados éxitos, que no son suficientes. O a matar el tiempo con placeres cortos pero intensos, como se dice ahora, que después te dejan completamente vacío. La verdad es que frente a todo esto resuenan, y esto, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, resuenan las palabras del Evangelio impresionantes. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Quizás este general podría pensar eso. ¿De qué me sirve haber ganado el mundo entero si he perdido el camino? Y es que la vida no consiste en ganar el mundo entero, sino en poder abrazar el significado de todo. Como dice la canción Povera Voce de Adriana Mascagni, que ha sido objeto también de uno de los actos de este PUM Barcelona, es una canción que a mí me ha acompañado en los últimos 40 años, fue la canción con la que quisimos mi mujer y yo
celebrar nuestras bodas de plata. Ya veremos cuando lleguen las de oro qué canción elegimos. Decía Adriana Mascagni, nuestra voz debe cantar porque la vida existe. Toda la vida pide la eternidad. Nuestra voz no es la pobre voz de un hombre que no es nada, es decir, de un hombre que está perdido en la selva, perdido en la oscuridad. Nuestra voz siempre, siempre canta con un porqué. Esta es la expresión del deseo de la vida. Y si somos sinceros, si el dolor provocado por un acontecimiento no llega a nublar completamente la mente y el corazón, incluso en las derrotas de la vida, que son numerosas, uno percibe que queda ese hilo de voz, como el que me va quedando a mí, para cantar con un porqué. Quiero vivir, quiero vivir. Supongo que en el diálogo después podremos profundizar en todo esto. Gracias, José Luis. Raquel. Muy buenos días a todos. En nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada, yo creo que mis primeras palabras en este PUM Barcelona, que es la primera vez que participo, son de recuerdo para Giorgio, que fue un voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Antes de que yo empezara a trabajar en Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya estaba Giorgio hablando de los cristianos perseguidos aquí en vuestra tierra, que ha dejado un vacío enorme a nuestra fundación, que esperemos que sea un vacío que pronto se pueda llenar con alguno de vosotros, si os animáis. Y de un enorme agradecimiento, la verdad, a la persona de Giorgio por el trabajo que ha hecho por todos nuestros hermanos en la fe, ¿no? Al que nosotros estamos, como digo, súper agradecidos y conmovidos por su presencia, ¿no? Y la segunda palabra que quiero empezar diciendo, bueno, yo, como sabéis, voy a contar. No está aquí mi amiga Teresa para que me diga, a lo mejor Ana, sí, ¿cómo se llama lo que tienen los médicos? Nunca me acuerdo la palabra para escuchar. Un fonendo, ¿no? Yo viajo por los países y escucho, soy periodista, los cursis dicen que los periodistas somos los notarios de la realidad, ¿no? Y yo os voy a poner aquí, boom, lo que yo escucho, ¿no? Escuchando, ¿no? El latir de las comunidades cristianas donde pues, las circunstancias, como habéis ido escuchando estos días, son muy jodidas, muy difíciles, muy adversas, muy complicadas, muy marginadas, muy discriminadas, muy perseguidas, incluso por la muerte, ¿no? Y creo que para eso me habéis llamado para estar aquí, para contar cómo, a pesar de en estas condiciones, uno puede decir quiere vivir y pueda llegar a afirmar la positividad de la vida, ¿no? También digo que yo soy hija de la Iglesia y que yo veo a las comunidades de la Iglesia. Lo que yo voy a contar es cómo, en circunstancias como una guerra, como vivir en un país de absoluta totalitarismos o con un ambiente muy hostil, viven nuestros cristianos, nuestros hermanos en la fe, ¿no? Yo os voy a poner aquí, boom, os voy a compartir lo que yo veo, lo que yo he aprendido de ellos, convencida, porque a mí así me ha pasado en mi vida personal, que mirando cómo los demás se mueven, uno es capaz de vivir y afrontar la vida, ¿no? Lo primero, como comentabas, ¿no, Andrea? Es verdad que la gente no tiene ya, ¿no? Los alumnos, yo soy madre, mis hijos pasan también de la guerra, me dicen, mamá, deja de dar mis cristianos perseguidos, que me tienes harta, no tienen interés, se cansan, estamos sobreestimulados, somos indiferentes, nos levanta un poquito la mirada, pero pasamos al siguiente reel que te hablan de cómo hacer berenjenas con bacon, ¿no? Entonces, somos consumidores de muchos estímulos y ponemos al mismo nivel, como digo, la guerra de Ucrania con la última sandalia dorada que se lleva para esta temporada, ¿no? Y parece que no nos afecta nada, ¿no? Yo, cuando me habéis propuesto esto, creo que no hay que mirar con susto, ¿no? Esto, ¿no? Es verdad. Vivimos, yo soy madre, a mí también me pasa, también me pasaría, sería probablemente bastante indiferente y me consolaría con 4 cosas para sobrevivir o para más o menos poder viviendo, ¿no? Poder seguir tirando, ¿no?
O sea, creo que, primero, constatar lo que está pasando, sin más, y segundo, sin queja, ¿no? Sin lamentarnos demasiado, porque uno de los primeros aprendizajes que yo he visto, que yo os traslado de este escuchar, es que muchísimos amigos nuestros, cristianos, viven en circunstancias donde es todo totalmente contrario a su interés, al deseo, ¿no? Y no tienen esta continua queja de qué horror, cómo están, grupos de madres, mira, mis hijos. Son conscientes, es como un realismo impresionante, ¿no? Porque yo creo que la primera tentación ante esta mentalidad, hay dos tentaciones, ¿no? La primera tentación que surgen en nosotros es, ¿cómo hacemos, Raquel? ¿Cómo no te interesa esto a mis hijos? Una tentación reaccionaria a la batalla, ¿no? Venga, vamos a reaccionar, no puede ser, te tienes que informar, la batalla cultural, vamos a resistir, nosotros tenemos unos valores, no puede ser, no sé si me seguís, ¿no? Que yo lo veo en mí misma y en muchos ambientes, ¿no? Y la segunda batalla es al revés, es decir, bueno, yo a lo mío, yo me quedo en mi gueto, me encierro en mis cuarteles de invierno, lo que pase en el mundo a mí ni me afecta. Vamos, no me afecta ni lo que digan los demás en el grupo de la sociedad. Yo paso del tema del orgullo, yo vivo mi vida, bueno, lo que pase en Ucrania ya ni me interesa. O sea, yo a mi vida me encierro en los cuarteles de invierno, quiero educar a mis hijos en mis principios, en un gueto, y aquí paz en la galaxia. Hay la tercera opción, que es la de quitarse la vida, que eso es, como ha contado José Luis, es verdad, no la había contemplado, y son casos muy excepcionales. Pero ante la presencia brutal de la realidad y ante el cambio que estamos viviendo todos, yo detecto estas dos tentaciones. Dos tentaciones que cuando yo viajo y veo a los cristianos nuestros, no las veo en absoluto. Y este es el segundo gran aprendizaje que veo. Ni están en la batalla cultural reaccionando, queriendo imponer y cambiar las cosas de manera soñando en que cambien las cosas y trabajando para ellas. Ahora explico, porque verdaderamente sí que se mueven. Y tampoco están encerrados en un núcleo en los cuarteles de invierno para vivir ellos solos, yo con mi comunidad y aquí me quedo, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada. Y pienso, ¿y por qué esta gente no es así? O sea, yo pienso en mis cristianos de Pakistán, que para nada ellos, imagínate, nunca van a cambiar una sociedad en donde el 90% son musulmanes, ellos están absolutamente marginados de la sociedad y no va a cambiar jamás la circunstancia, ¿no? Pero para nada están en esta lucha reaccionaria, ni muchísimo menos en estos guetos de encerrarse sin querer estar y ser una persona, una ciudadana como los demás, hablar con sus vecinos musulmanes y tener su propia voz, ¿no? Y me preguntáis, ¿qué signos hay de esta positividad, ¿no? ¿Qué experiencia de positividad pueden hacer de esta gente, ¿no? Porque creo que ¿de dónde dan esta gente para levantarse cada mañana y para decir quiero vivir, ¿no? Y yo he sacado dos conclusiones, ¿no? Dos signos, ¿no? Los que habéis visto la exposición o los que no la hayáis visto ya la estáis viendo, ¿no? De que veáis cómo se mueven nuestros cristianos. La primera es la autoconciencia que tienen de ellos mismos, ¿no? Una persona puede afrontar la vida con positividad si a él le ha pasado algo que le ha cambiado a él hasta la última célula de su cuerpo. Hasta la última célula de su cuerpo. Si tiene una autoconciencia de sí mismo, que es mirado, tratado, de un hecho presente que le cambia en este mismo momento y que es capaz de determinarle cada jornada y cada momento de su presencia, ¿no? Yo cuando veo a los cristianos de Siria, ¿no? o de tantos países donde son una minoría absoluta y les veo con una dignidad, con una autoconciencia de sí mismos, que les pregunto, ¿pero por qué cómo es que sois así? Y dicen, somos cristianos y basta. Es decir, les ha pasado tal acontecimiento en su vida que eso les ha marcado tanto que se levantan por la mañana
se identifican, su vida es soy cristiano, ¿no? Esta conciencia de sí mismo, ¿no? Yo a veces pienso en el metro, si yo fuera así en el metro, soy cristiano, soy un hijo de Dios, mi dignidad me vale, ¿cómo cambiaría mi jornada, ¿no? ¿Cómo sería capaz de mirar a todos los demás, ¿no? Y esta autoconciencia es la que les hace, desde luego, imparables e indestructibles. No hay quien pueda con ellos, ¿no? Cuando una persona tiene esta conciencia, esa positividad de su vida, ¿no? Me acuerdo una vez en la India, un cristiano Dalits. Los Dalits son de las castas los más pobres de los pobres, los que no tienen dignidad, son tratados como si fueran personas. Además están en el tema de las castas, están reencarnados 1000 veces, nunca van a subir de ser la escoria de la sociedad, y hagas lo que hagas te va a dar igual porque vas a seguir siendo así, ¿no? Cuando se convierten al cristianismo y se dan cuenta que su vida tiene sentido, que Dios ha venido a salvarlos, que su historia es una historia de amor, que tiene dignidad, que son mirados, cuando conocen a Jesús su vida se convierte, ¿no? Su vida cambia y se sienten como, valgo, Dios ha bajado por mí. O sea, el ABC de nuestra fe. Tengo valor, mi vida tiene sentido, ¿no? Que es por lo que dicen, quiero vivir. Entonces, me decía Raquel, es que veo el sol y hasta el sol brilla más, ¿no? Cuando uno descubre, ¿no? Que es mirado y que tiene este valor, es cuando uno puede decir, hasta el sol brilla más, hasta la última célula de mi cuerpo brilla más, ¿no? Primero, esta autoconciencia, y segundo, la comunidad. ¿Qué signos positivos veo yo, me preguntáis, ¿no? Para querer vivir en estas circunstancias. Nosotros vivimos, bueno, a ver, todo esto que estoy diciendo no solamente pasa en estos países, aquí también, ¿eh? No penséis que estos rasgos de la fe solo suceden en estos lugares, ¿no? No hay que irse a estos lugares del mundo para vivirlo, ¿no? Pero verdaderamente en ellos es muy potente, que es cómo viven la fe en comunidad. Ellos no se conciben solos en este individualismo. Es una cosa espectacular. Se buscan, viven en común, tienen de referencia a la parroquia, a su comunidad, a la que sea, ¿no? Ocurre el terremoto de Siria, imaginaos, ¿os acordáis? Hace un año fue el famoso terremoto de Turquía y Siria. Nosotros, como en Siria está totalmente con un embargo y nadie ayudó a Siria, y nosotros ahí tenemos comunidades cristianas, como bien sabéis, en Homs, en Alepo, minoritarias, pero las tenemos, y en Turquía hubo tanta ayuda y no hay tantas necesidades para las comunidades cristianas. Nosotros salimos a socorrer a todas las comunidades que nos pidieron socorro, ¿no? Se les caen las casas y fueron todos corriendo a la parroquia a refugiarse, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se mueve esta gente? Si hubiera un terremoto, ¿dónde iríais? No sé, o sea, no se conciben. O sea, cuanto más dificultades, cuanto más necesidad, cuanto más adversas son las circunstancias, más necesitados están de esta presencia, ¿no? Entonces, no os quiero contar en la guerra de Ucrania, ¿no? Cómo están viviendo, ¿no? De manera tan unitaria, ¿no? O cómo atentado tras atentado en Nigeria, cuanto más atentado, más necesitamos la fe, nos decían. Más necesitamos venir a la iglesia y más necesitamos a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen las ganas de vivir de esta gente? ¿De dónde sale esta positividad, ¿no? Yo la identifico en estos dos puntos, ¿no? En la autoconciencia de sí mismos. Si tuviéramos, o sea, si realmente viviéramos, hoy es domingo, ¿no? Les comentaba en la exposición. Yo todos los domingos no puedo dejar de pensar en tantos países del mundo donde el domingo que van a celebrar la Eucaristía, que es el momento comunitario de la fe juntos, y en el que recuerdan que Dios se ha dado su vida por ellos, que es lo que celebramos en la misa, no estamos hablando de grandes cosas, para ellos es de tal acontecimiento, de tal potencia que viven de este misa dominical en comunidad, ¿no? Es muy sencillo, pero tiene una potencia que les hace, como digo, indestructibles, ¿no? Gracias. Siguiendo adelante con este hilo, me parece muy importante que Pizzaballa, le dijo a José Luis, para que Pizzaballa haya puesto en relación la frase que hemos citado antes, pone en relación nuestra vocación como hombre y el respeto de los derechos de la persona, el crecimiento de la persona con la humanidad.
¿Qué es el hombre? No se preguntaba. Detrás de palabras que todo el mundo usa, derechos, hombre, mujer, trabajo, ¿qué hay? Vaya preguntita. Bueno, siguiendo la pista que tú dabas al principio de intentar dar una respuesta laica, y con esto entiendo que la respuesta que quiero dar, yo me atrevería a medirme con cualquier persona, fuese cual fuese su pertenencia o su conciencia de, respecto de la fe o respecto de su comunidad de fe. Lo que yo quiero decir es algo que valdría para cualquiera y yo quisiera que pudiera ser entendido. Lo primero que quiero decir es que el hombre es misterio y esto no es salirse por la tangente. No me preguntas, ¿qué es el hombre? Pues lo primero que digo, el hombre es un misterio. Una planta puede tener aspectos misteriosos, pero no es un misterio. Un animal, lo mismo. Un mineral, tampoco. Puede tener aspectos misteriosos hasta que dejan de serlo. Hasta que dejan de serlo. No se puede responder a esta pregunta desmontando las piezas del hombre en un laboratorio o como todas estas series que ahora están tan de moda que los que hacen las autopsias son casi los protagonistas, estas series todas policíacas, donde la autopsia es casi lo fundamental y se sacan ahí al tío los higadillos y todo para llegar a la conclusión de qué es lo que ha pasado. Tú no puedes coger a un hombre y desmontar sus piezas, ponerlas por trozos, hacer la tabulación y al final llegar a una conclusión sobre lo que es el hombre. El gran Charles Péguy, que como algunos sabréis, pues tengo una cierta relación ya casi biográfica con él, decía, una vida de hombre, una vida vivida como hombre, la de cualquiera de nosotros, no basta para explicar lo que es el hombre. Nosotros podemos hacer experiencia de muchas cosas, pero solamente viviendo nosotros nuestra propia vida no podemos llegar a explicar completamente lo que es el hombre. Esto es lo que quiero decir cuando digo que el hombre es misterio. El hombre es misterio. Es razón y libertad, que son dos misterios, porque la razón, como capacidad de conocer, de preguntar, de buscar la correspondencia de las cosas con la propia naturaleza del corazón, y la libertad, la posibilidad de secundar o no, de hacer el bien o hacer el mal, son dos grandes misterios. Y son las dos cosas, las dos dimensiones que explican lo que es lo humano, la razón y la libertad. Yo diría que, y dando un pasito más, el hombre es apertura al infinito. El infinito puedes no saber qué es, cómo se llama, qué rostro tiene, pero el hombre es apertura al infinito, búsqueda. Ahora diré una cosa sobre esto muy, muy significativa. La fórmula del hombre es su libre relación con el infinito. Aunque sea para gritar, aunque sea para tener las manos puestas así, esperando. Esta es la fórmula de lo humano. Y por eso no cabe ningún esquema en el que pretendamos encuadrar al hombre. Hay un filósofo español, que seguro que a todos os suena, declaradamente ateo y fieramente anticlerical, que se llama Fernando Savater. Supongo que la mayoría os sonará, sigue escribiendo con frecuencia, aunque ahora ya no en el periódico en el que escribió durante toda su vida, que era El País, o lo echaron. Fernando Savater, en una entrevista reciente en COPE, hablaba de todas estas cosas con mi amigo y colega Fernando de Haro, que le apretaba, como es su especialidad, apretar bien. Bueno, apretaba, y Savater también ha perdido a su mujer, como el general Graziano, hace unos años, ya hace más años. Y afortunadamente no se ha suicidado. Pero reconoce como que la pérdida de su mujer ha introducido como un punto de interrogación sobre su propia indagación personal, sobre lo que es la vida, y esto yo creo que tiene un gran valor. Reconoce la insatisfacción última que le provocan las cosas, e incluso daba un paso más, porque rechazaba algo que yo creo que en su vida ha sido muy típico, el estoicismo como solución, es decir, la mera resignación. Bueno, pues se ha muerto, ya está, no hay más que hablar. ¡Qué tontería! Es que nos morimos, claro, ya está. Vale, pues mira por dónde no le basta, no le basta.
y reconoce como que tiene un punto de fuga, podríamos decir, un punto de insatisfacción, ¿eh? Y tiene nostalgia de lo que él llama la posibilidad de lo imposible. Esta fórmula es suya, entre comillas, la posibilidad de lo imposible. No es un cura el que habla, es más bien un comecuras el que habla, Savater. Voy a decirlo de otro modo, retomando, pues yo me siento identificado con esto que dice Savater. Yo hago mías estas palabras, también las reconozco como mías. La vida del hombre es vocación. ¿En qué sentido? Pues en que la vida del hombre consiste en responder a una llamada que nos llega a través de las circunstancias y que acogemos gracias a que no somos un paquete de células bien trabadas, por eso no se puede desmontar lo humano para llegar a una conclusión sobre lo que es el hombre. Tenemos un centro vital que la Biblia llama corazón. Atención, lo que la Biblia entiende por corazón seguramente no es lo que entiende pues, cualquiera de las canciones al uso que ahora utilizamos. Por eso es importante con las palabras saber qué queremos decir. Un conjunto de evidencias y de exigencias que constituyen nuestra estructura más profunda, con la cual afrontamos todo. Corazón significa que Savater dice que no le basta conformarse, que no es suficiente conformarse, que él tiene nostalgia de un imposible que se haga posible. ¿Y cuál es el imposible del que tiene nostalgia Savater? Que su mujer no esté muerta para siempre, que su mujer no haya muerto para siempre. Antes dije, en mi primera respuesta, que la vida no consiste en tener éxito, y ahora lo intento completar. Cuidado, conviene tener éxito en la vida, ¿eh? Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Yo, desde luego, procuro tener éxito en todo lo que hago. Otra cosa es que la mitad de las veces, o más, no lo consigo. Pero quiero decir, intentar tener éxito es propio también de la vida humana. Tú me preguntas, ¿qué es el hombre? Digo, pues, el hombre quiere tener éxito en lo que emprende. Si no, estaría enfermo o estaría mal hecho. Ahora bien, la vida no consiste en tener éxito. Porque si fuese así, no sería posible vivir. Porque siempre que no tuviéramos éxito, la vida estaría fracasada, estaría frustrada. La vida consiste en encontrar un amor. Claro, no cualquier amor, sino uno que nos afirme desde la raíz, que nos sostenga en la esperanza, que nos cure las heridas, uno que nos permita esa misteriosa productividad que ningún empresario puede garantizar, que en el Evangelio habla del 100 por 1. Vaya bicoca, el 100 por 1, no hay banco que te dé eso. Y que además, no solo el 100 por 1, sino que gane para nosotros la eternidad, esa de la que no hablan locuras, sino un ateo anticlerical como Fernando Savater. Y Savater decía que él solo se atrevería a llamar Dios, después de haber dicho de Dios cosas que prefiero no repetir aquí, inenarrables, a algo que hiciera posible lo imposible. Pues bien, ese imposible es el tejido de la existencia de lo humano, porque no nos basta con lo que podemos lograr con nuestras fuerzas. Solo desde el reconocimiento de este misterio del que vengo hablando, que es cada persona, pueden formularse sus derechos, puede organizarse la convivencia en la ciudad común, pueden afrontarse los conflictos, desde la familia hasta los conflictos internacionales. Palabras, como bien decías, como paz, solidaridad, justicia, siempre expresan algo que es verdadero, sí, pero pueden quedar vacías y sin sustento si no entendemos que nosotros no podemos realizarlas con nuestras propias fuerzas, que siempre será insuficiente lo que podamos hacer para dar consistencia a estas palabras. Estas palabras tienen que llevar dentro una espera, una petición, una conmoción. Por eso, retomando la intervención del patriarca Pizzaballa, podríamos preguntarnos, para seguir después la conversación, ¿quién lucha hoy por lo humano? Porque a esta pregunta de qué es el hombre, y nos hemos simplemente acercado a ese umbral de asombro, de deseo, de que lo imposible se haga posible, de plenitud, de cumplimiento, que es lo que explica todo el movimiento de nuestra vida, todos los gestos, toda la construcción, toda la energía que desplegamos. Ahora, ¿quién lucha hoy por lo humano? Porque no basta repetir como eslóganes estas palabras.
que nos martillean, sino que si no tienen dentro esta conmoción, esta pregunta, este asombro por lo humano, la lucha por la justicia, la lucha por la creación, por la custodia de lo creado, la lucha por la igualdad, el intento de construir la paz, se convierte muchas veces incluso en violencia, como estamos viendo. Gracias. Ahora quiero retomar un punto que ha quedado así, que tú has introducido, porque diría que es importante, ¿no? Diferencias culturales respecto a las circunstancias, a lo que sucede. ¿Por qué vemos el riesgo que las circunstancias excepcionales, por ejemplo, que se viven en Gaza, en Ucrania, en Venezuela, marcan una distancia que impida adherirse a lo que queremos proponer hoy, en este momento? Las circunstancias que viven estas personas parece que les despiertan. A nosotros, en Occidente, nos aplastan. Siempre hay una queja. Sabemos esto. Entonces, yo creo que, retomando un poco lo que decías antes, podemos avanzar en esto, podemos entenderlo mejor, quizás qué es lo que pasa. Las circunstancias. Yo siempre la tentación de que cambien las circunstancias son enormes, ¿no? Yo, en mi vida personal, pienso, joder, si no tuviera esto, si no me hubiera pasado lo otro, si no tuviera este jefe, si mis hijos, si mi, ¿no? Siempre como la zanahoria, ¿no? Que vas corriendo y nunca llegas, ¿no? De que cambie la realidad para que tú así al final vas a poder estar bien, en paz, completa, tranquila, y puedes vivir, y entonces ya sí que puedes decir quiero vivir. Es que esto no me deja vivir, ¿no? Esto es imposible. Cuando no tenga esto, ¿no? Bueno, no voy a extenderme porque esto creo que tenemos una experiencia todos, ¿no? Bueno, es que si estuviera otro presidente del gobierno, la vida sería más fácil, ¿no? Si tuviéramos otro presidente del gobierno, si cambiara, ¿no? El ambiente social, ¿no? Hay gente que lo dice, ¿no? Y hay amigos míos que dicen, joder, es que si hubiera un partido político cristiano con valores que defendiera lo mío, seríamos de otra manera, ¿no? La ideología puede seguir y el sueño ni os cuento, ¿no? O sea, siempre creemos que para poder vivir tiene que cambiar algo fuera para que yo pueda vivir, ¿no? A nosotros nos aplastan las circunstancias, ¿no? Entonces, en este escuchar, ¿no? Que es lo que yo vengo aquí a contaros, doy fe de estos imposibles posibles, ¿no? De esta manera de vivir en circunstancias que no van a cambiar en la vida, como os digo, ¿no? No os quiero contar 2 años de una guerra que no acaba y que ni siquiera hay perspectiva de que acabe, que es lo de Ucrania, ¿no? Que ya se nos ha olvidado y el dolor es inmenso. Todos los días mueren y mueren personas en una Ucrania donde la gente está destrozada ante la absoluta indiferencia de la comunidad internacional y del mundo entero, ¿no? Que ya no es noticia. O en Tierra Santa un conflicto que lleva abierto y que no va a haber perspectiva, parece. O pienso en Venezuela, en Cuba, con unos gobiernos, que hablábamos de que cuando cambie el presidente vamos a vivir mejor, ¿no? En esta ensoñación, ¿no? En 70 años llevan en Cuba con una situación imposible, boom, imposible, ¿no? Se me hago llegar ayer Chema y yo le veo y digo, otro imposible posible, Raquel, ¿no? Las circunstancias no son determinantes del todo. A ver, es verdad que nuestros cristianos luchan por cambiarlas y se juegan y se embarran como ninguno, pero no esperan en el cambio de las circunstancias la manera de vivir porque no lo van a poder. Nunca jamás va a haber un partido político cristiano en Pakistán para poder vivir y defender sus derechos, ni en Irak, jamás, van a ser minoría siempre, es más, cada vez menos, ¿no? ¿Cómo viven las circunstancias, no? Verdaderamente vuelvo a lo que decíamos, ¿no? Esto es una historia como la historia del que no la sabía, de este militar italiano. Esto es una historia de un amor
Si no hay un acontecimiento presente que te cambie en este momento por el que tú das la vida, no hay manera de vivir y ni mucho menos en estos casos, como veo yo, llegar a dar la vida por algo que no es real y que es la única manera que te cambie la circunstancia. Todos lo sabemos, todos os habéis enamorado alguna vez, ¿no? Si no es tan real como para que el sol brille más, no va a haber circunstancias, siempre va a haber algo, una china en un zapato que nunca vas a querer estar, ¿no? O sea, en primer lugar, vuelvo a esto, ¿no? O sea, si no hay algo que a ti te ha cambiado plenamente, no es imposible que tú puedas vivir sin asfixiarte, ¿no? De esto yo también doy fe, ¿no? Me acuerdo que cuando llegó el Estado Islámico a Irak, a la llanura de Nínive, que fue uno de mis primeros viajes, los primeros viajes son como tu primer amor. Me acuerdo que fue la primera vez que yo veía a unos cristianos que iban en chándal porque eran absolutamente desplazados en el Kurdistán y luego eran médicos, eran la élite de la sociedad, ¿no? Con una dignidad, como la dignidad que os he dicho antes, de esta autoconciencia, de ser los hijos de Dios. Les decía, ¿cómo habéis podido dejar todo, la casa, los ahorros, todo, el coche, las cuentas en el banco, la educación de tus hijos, si te has ido en vez de haberte quedado allí y haber continuado, ¿no? Y me decían, porque soy cristiano y para mí esto es más importante que mi propia vida, ¿no? El Señor es más real casi o sea, es tan real como mi propia vida, ¿no? Y yo le decía a los obispos, pero esta gente no se ha preguntado el por qué es capaz de hacer esto, o dónde está Dios, ¿por qué les hace pasar esta circunstancia? ¿Por qué tienen que irse? ¿Qué está pasando? Y me decía Raquel, esta pregunta es absolutamente europea y occidental. Esta gente no se pregunta el por qué, esta gente se pregunta el para qué. El para qué. O sea, este amor en su vida es tan grande que es imposible el romper la relación que tienen con esta presencia tan cercana que les hace moverse y les hace tomar decisiones de este tipo, ¿no? Una circunstancia, yo me pregunto siempre el por qué a mí, que es lo que aprendo de ellos. Y sin embargo, ellos siempre se preguntan el para qué. Y yo, gracias a que busco esta presencia que me hace tener esta autoconciencia hasta que ver que el sol brilla más, es cuando la tengo en mi vida y es real, digo, ¿para qué me pasa a mí esto, ¿no? Y siempre te lleva a mucho más, ¿no? Las circunstancias son siempre la posibilidad de tener una mayor conciencia de quién eres y dónde está la respuesta y el sentido para tu vida, que en mi caso y en el caso de mis cristianos, obviamente, es el amor del Señor en sus vidas, ¿no? Que les ha salvado y que son capaces de vivir y de dejar todo por Él, ¿no? Las circunstancias son la posibilidad para saber quiénes somos, quién soy yo. ¿Y qué me salva, no? De este misterio que hablabas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién me dice quién soy yo? José Luis, hay un discurso de Juan Pablo II en 1982 en el meeting de Rimini, cuyo título era Los recursos del hombre. Papa que habla de los recursos del hombre. ¿Qué recursos? Entonces, tiene mucho que ver con el tema, ¿no? de este punto. ¿Qué recursos tiene el hombre para poder vivir cualquier circunstancia? Bueno, vamos a hablar de los recursos, diríamos, elementales, en el sentido más esenciales, habría que decir. Los recursos, pues, son muchos, hay que ponerlos en juego para cualquier cosa. Ayer cuando escuchábamos el testimonio de los empresarios que estaban aquí, hablando de su trabajo, bueno, empresarios, trabajadores, el de los jabones, el panadero, el médico, bueno, ahí veíamos cómo ponían en juego tantos recursos, pero hay he identificado como tres
recursos que siempre están en juego, siempre están en juego. Luego la cosa se diversifica en función del tipo de circunstancia que hay que afrontar y de la cuestión a la que la realidad te llama, evidentemente. Pero bueno, hace unos años, en el Encuentro Madrid, encuentro hermano del Punt Barcelona, elegimos un lema que puede parecer, no sé, ingenuo quizás, que decía: las fuerzas que cambian la historia, atención, porque la historia hay que intentar cambiarla, cuidado, son las mismas que cambian el corazón del hombre. Este era el lema. Uno puede pensar que una cosa es lo que cambia el corazón del hombre, lo que le hace bueno, lo que le hace feliz, y otras cosas son las fuerzas que cambian la historia, son distintas. Una cosa es la historia y otra cosa es el corazón del hombre. Bueno, nosotros nos atrevimos a decir, quizás con un punto de ingenuidad, pero ingenuidad en el sentido más bonito de la palabra, en el sentido de no quedarte atrapado por esquemas previos, que existen, que en el fondo no se pueden separar estas dos cuestiones. Que la cuestión del corazón del hombre, y por tanto de lo que corresponde, de lo que nos hace felices, de lo que nos hace buenos, de lo que nos hace verdaderos, no puede desligarse de la suerte del mundo y de la historia, que son dos cosas, que son dos dimensiones que están unidas en nuestra vida, porque nosotros vivimos en la realidad, vivimos en la historia. A ver, podemos hacer como que no, como contaba antes Raquel, podemos desinteresarnos de lo que pasa en la historia, pero eso siempre irá en perjuicio de nuestra propia humanidad. Eso siempre significará un menos en nuestra experiencia humana. Y, por supuesto, intentar resolver o responder a los problemas históricos prescindiendo del corazón del hombre y de su exigencia y del misterio de lo humano es la mejor manera de conducir al mundo al desastre. Bien, en función de eso, yo identifico 3 grandes recursos básicos. El primer recurso, para afrontar cualquier circunstancia, cualquiera, buena, mala, regular, desafiante, es nuestra propia humanidad. Su deseo inagotable de verdad, de justicia y de belleza, su deseo de plenitud y de felicidad. Este es el primer recurso que nadie nos puede quitar. Efectivamente, Estado Islámico no pudo quitar a los cristianos todo menos esto. Pudo quitarles sus casas, pudo quitarles su seguridad, pudo quitarles sus tierras. No pudo quitarles este corazón y el encuentro que habían hecho, evidentemente. Sin esto no se puede afrontar nada, me atrevo a decir. Sin esto no se puede afrontar nada. Ni el trabajo, ni la afectividad, ni la familia, ni la ciudad común, ni los conflictos internacionales. Nada. Mantener viva la propia humanidad con toda su exigencia, sin recortarla, sin censurar ninguna de sus dimensiones, es la primera forma de estar en medio del mundo y de las circunstancias. Si prescindes de tu humanidad, no puedes afrontar nada, o lo afrontarás mal. Esto implica ejercer el juicio sobre las realidades que nos tocan vivir. Esta es una palabra que hay que explicarla y que puede ser malentendida, como todas. Todas las palabras pueden ser malentendidas, esta también. Pero si no juzgamos la realidad, si no juzgamos lo que pasa, si no juzgamos lo que pasa en Ucrania, si no juzgamos lo que pasa en nuestra familia, si no juzgamos en el sentido que San Pablo decía, hemos recibido un espíritu de valentía, amor y buen juicio. Buen juicio. Para decir, esto es bueno y esto es malo, esto corresponde y esto destroza. Si renunciamos a esto en la familia, en el trabajo, en la ciudad común, en el reposo, en el tiempo que llamamos libre, como si los otros no fueran tiempos libres, pero bueno, en el ocio, si queréis. Si renunciamos a esto, somos esclavos. Sin este juicio no existe verdadera libertad, ni por supuesto inteligencia histórica para afrontar las circunstancias, desde la circunstancia de un hijo que está en problemas, a la circunstancia de Ucrania o de Tierra Santa. Entonces, primer recurso, nuestra propia humanidad. Bien fácil, porque no hace falta ir a Salamanca o a Barcelona para que te lo den. No necesitas un diploma, vienes con ello. Segundo recurso, lo sintetizo en una palabra que hoy resulta extraña y generalmente es malentendida e instrumentalizada. La palabra tradición. Afortunadamente,
recibimos de quienes nos han precedido en la historia un conjunto de certezas, una mirada sobre la realidad, que es como una hipótesis de partida, que luego habrá que verificar en el presente. La tradición no es un bloque mineral, la tradición no está cerrada, tampoco es una fórmula matemática. Nos da un rostro, una primera forma, que recibimos dentro de un contexto de bien. La familia, la comunidad, sea la comunidad religiosa, la comunidad cívica, recibimos esta hipótesis de partida. Pero no es inmutable, evidentemente. Tiene que ser sometida a crítica, esta tradición que hemos recibido. Ahora bien, qué gran vacío, qué pérdida cuando no disponemos de este recurso. Y atención que hoy estamos en un mundo en el que las nuevas generaciones empiezan a no tener, y hablo de Occidente, empiezan a no tener esta hipótesis de partida. Por eso, cuando se cortan estúpidamente los vínculos con el pasado, se hace difícil afrontar el presente y el futuro. La tradición no es para que se quede ahí como una especie de cosa que usamos como una espada para blandirla contra los demás. Es una realidad viviente que hemos recibido dentro de un contexto de bien y con la cual iniciamos un camino. Después ya veremos qué pasa. La ponemos a prueba. Segundo recurso, que este recurso también lo viven los cristianos de los que hablaba Raquel, porque sin esta hipótesis de cristianos que han vivido en Mosul desde la primera generación o desde la segunda generación después de nuestro Señor Jesucristo, estos no hubieran podido aguantar el embate del Estado Islámico. Tercer recurso. El tercer recurso, también ya se ha hablado de él, es una verdadera comunidad. Pero me explico. No en un sentido formal o sociológico, porque todo el mundo quiere estar rodeado de gente buena y de gente con la que estar a gusto. Esto es evidente. Yo hablo de una compañía para la vida. Hablo de una amistad que nos sostenga en lo que es lo humano, en la razón y en la libertad. Hablo de una amistad que nos permita retomar el camino cuando lo hemos extraviado, la que no tuvo Graziano. No sé por qué, no tengo ni idea de por qué, pero no la tuvo. No la tuvo. No se trata de una complicidad, no buscamos cómplices, yo no hablo de complicidad, ni una mera consolación, sino un reclamo continuo, un reclamo. Esta amistad tiene, por tanto, un valor educativo esencial, porque sin esto es muy difícil ejercer el juicio del que os hablaba antes, porque uno se siente perdido. Esta amistad nos introduce en una casa, en un hogar, y de hecho la familia es la primera forma de esta comunidad / amistad. Entonces, estos tres recursos para afrontar cualquier circunstancia, nuestra humanidad con su exigencia, la tradición en la que hemos llegado al mundo como hipótesis de partida y una verdadera compañía para la vida, una verdadera amistad que nos sostenga. Hay un tema, un aspecto de nuestra experiencia que ahora voy a introducir, y si acaso, José Luis, me dirijo a ti, y el tema del poder. Y en esos términos. Tú, Raquel, si quieres introducir, o sea, añadir algo adelante. Sí, porque el clima normal, la mentalidad común generada mediante ósmosis lenta por la cultura hegemónica, apoyada siempre por el poder dominante, existe. Y está bien descrita por el poeta Rilke. Todo conspira para callar de nosotros un poco como se calla una vergüenza, quizá un poco como se calla una esperanza inefable. Es inevitable, creo yo, pensar, porque además lo vemos, tiene apellidos y nombres, en un poder que quiere debilitar el hombre, el individuo, la persona. Entonces hay uno nuestro, un poco que nos ayudes a identificar este aspecto, y luego pero que hay un poder, que el poder, también se escuchó ayer en el encuentro sobre el trabajo, la palabra poder tiene también una connotación positiva,
porque identifica una capacidad del hombre, identifica la posibilidad de hacer, de construir. Entonces, sí, brevemente, porque ya vamos... Si nos puedes, ya sé que es un tema, pero al menos introducirlo, es un tema ya largo. Y tú, Raquel, si quieres meterte, adelante. Bueno, claro que muchas veces hablamos de una manera un poco ligera. Yo he dicho antes, a ver, yo soy un tío que vive de las palabras. Vivo con las palabras y vivo de las palabras. Y por lo tanto, las amo, me parecen la maravilla de las maravillas, pero también conozco su peligro. Todas son peligrosas, porque ninguna es inocua y todas pueden ser utilizadas de mala manera. Entonces, la palabra poder, claro que hay un poder sin rostro, claro que hay un poder contra el hombre, claro que hay un poder a veces oscuro, a veces anónimo. Existe ese poder dominante al que muchas veces nos referimos, que es enemigo de lo humano. En la Checoslovaquia, decía Václav Beloraski, uno de los firmantes de Carta 77 en la Checoslovaquia bajo dominio de la Unión Soviética. La persona frente al poder. Claro, esto es evidente. En el totalitarismo parece casi inevitable identificar el poder con el mal, porque quien tiene el poder es quien te está oprimiendo, quien te está aplastando. Por tanto, y cuidado, que hay un totalitarismo blando también, ¿eh? Hay un totalitarismo blando entre nosotros, que no es exactamente lo mismo. Cuidado, ¿eh? No intento, porque también en esto hay que evitar demagogias y populismos. O sea, nuestra situación no es la de los países que estaban bajo el yugo de la Unión Soviética. Puede tener cosas incluso más peligrosas, sí, pero no es la misma, es distinto. Bueno, existe este poder contrario a la persona, pero a mí me gustaría partir de la hipótesis de un gran teólogo, Romano Guardini, que tiene un hermoso libro que se llama El poder, todo un clásico, en el que sale al paso de esa tendencia en algunos ámbitos cristianos como a demonizar el poder, es decir, como si lo ideal del cristiano fuese no tener ningún poder. Bueno, yo ayer lo decía un poco en broma, pero si no tuviéramos ningún poder no estaríamos aquí haciendo Encuentro Madrid, porque no tendríamos ningún poder para poder organizar una cosa con 400 o 500 personas en un lugar que requiere estructuras, recursos, inteligencia, relaciones, etcétera, etcétera. Ese es nuestro ideal, no tener capacidad de poder hacer nada. Hombre, a mí eso a mi experiencia le repugna. Yo quiero hacer cosas, pero cosas que espero que sean para el bien, evidentemente, ya se verá. En el Génesis vemos que Dios entrega un poder al hombre para que ordene y custodie el mundo, para que lo haga crecer. Le hace partícipe de su poder creador, de su poder transformador. Multiplicad la tierra, hacedla fecunda. Ahora, ¿cuál es la tentación que siempre existe con el poder? Y la podemos tener nosotros también. La puede tener la Iglesia, la ha tenido a lo largo de la historia, claro que sí. La de que se vuelva autónomo, la de que no dependa de una raíz última, la de que el poder se desvincule de la verdad y por tanto se vuelva destructivo. En nombre de las más nobles causas, cuánto dolor y destrucción se ha llevado a cabo en la historia ejerciendo el poder, evidente, clarísimo. Los hombres y mujeres que enfrentaron al totalitarismo en el este de Europa, he mencionado a algunos, a Havel, a Beloraski. Hoy leía una cosa preciosa de Solzhenitsyn. Sabían que el centro de la vida, cuidado, y cuando digo vida digo historia, vida personal e historia, ellos tenían muy claro que la vida personal no se podía desgajar de la historia de la que eran protagonistas. Tiene que estar en el centro de la vida la realidad frágil y vulnerable de la persona. La persona es el centro, nunca un poder que se autojustifique. Eso no significa, claro, y ahora llega la aclaración, ahora eso no significa que la persona sea el centro, la persona frágil y vulnerable, que el poder no puede ser autónomo, que el poder no se puede desligar de la verdad, no significa que haya que renunciar a la construcción, al intento de ordenar la vida común, de poner diques a la arbitrariedad, a crear instituciones que hagan más humana nuestra ciudad común, sabiendo que todo esto será siempre imperfecto. Será siempre imperfecto. En ese sentido, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con Raquel en que seguro que los católicos de Pakistán no van a poder nunca, bueno, por supuesto que no van a poder tener un partido, vamos, eso es casi de broma, pero que seguramente pasarán generaciones
en las que no podrán cambiar la circunstancia de radical injusticia por la cual son ciudadanos no de segunda, sino de cuarta división. Ahora, eso no significa que no dejen de reclamarlo. Pues tú sabes perfectamente cómo se ha luchado contra la ley de la blasfemia, contra la inicua ley de la blasfemia. Sin hacerte ilusiones de que lo vas a conseguir o de que una vez que lo has conseguido ya tu vida se ha resuelto. Y es que este es el equilibrio, para mí, bonito, pero al mismo tiempo arriesgado, ¿no?, en el que estamos. Déjame solo termino con una cita imponente de un hombre imponente que se llamaba Joseph Ratzinger, en su libro Fe, Verdad, Tolerancia. Es un libro que está publicado. No os voy a decir a todos que lo leáis porque no es lo más fácil del mundo, pero al que tenga interés, pues sí. Dice Ratzinger en ese libro: en el curso de nuestra historia humana nunca existirá un estado absolutamente ideal y nunca podremos establecer un ordenamiento definitivo de la libertad. El hombre siempre está en camino y siempre es finito. Siempre está en camino y siempre es finito. Por tanto, soluciones todas aproximadas, relativas, en construcción. Dice, podremos establecer ordenamientos que serán únicamente relativos y únicamente de esa forma serán justos. Porque los que han intentado que fueran ordenamientos absolutos se llamaban Stalin y Hitler. Estos también intentaban un ordenamiento de la justicia absoluto. Sabemos lo que hicieron. Debemos esforzarnos por la máxima aproximación a lo que es justo. Y en cada circunstancia concreta, nuestra tarea, fijaos, que es que esta frase es tremenda. En cada circunstancia concreta, Pakistán, Madrid, Barcelona, mi hijo, mi enfermedad, Tierra Santa, luchar por conseguir la constitución relativamente mejor para la convivencia humana, conservar el bien que hemos conseguido y defendernos contra los poderes de la destrucción. No más, no más. Ahora, esto es un ejercicio también, un ejercicio bueno del poder, que siempre tiene que estar sometido a vigilancia, por supuesto, siempre tiene que estar sometido a crítica, siempre tiene que estar sometido a verificación. Eso es evidente. Claro. Yo el poder, lo único... perdón. Sí, cómo no. Es nada. Aparte de todo esto, que el poder respete la libertad religiosa. Porque, como bien sabemos, la libertad religiosa es la libertad raíz, el derecho raíz, que es un derecho humano fundamental, no es ningún privilegio de ninguna religión. Es un derecho humano, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sí que pedimos a todos los poderes y a todos los estados y a todos los gobiernos, porque cuando tú rascas en un país donde no hay derechos humanos, donde la mujer no pinta, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de voto, donde no hay libertad de manifestación, de pensamiento, de enseñanza, de prensa, tú rascas ahí y al final es que no hay libertad religiosa. Es lo único que le pedimos al Estado, ¿no? Pero claro que necesitamos estados. En Siria, la primavera árabe querían acabar con Assad, ¿no? Que Occidente lo han puesto como el gran demonio, ¿no? Assad, hay que cargarse a Assad y es mejor acabar con estos totalitarismos y estos dictadores, ¿no? Que yo no digo que Assad sea un santo porque no lo es. Pero gracias a Assad en Siria los cristianos todavía permanecen. Porque si llega a caer Assad, se hubiera convertido Siria en un hervidero de yihadismo y obviamente los primeros que salen escopetillados hubieran sido los cristianos. O sea que esto del poder, como dice José Luis, cuidado. Nuestros cristianos están a favor de Assad en Siria. Claro que sí, porque si no llega a dar la seguridad fuera... Porque es que nosotros lo vemos aquí desde el kindergarten de Occidente y de Europa. En el mundo, en aquellos lugares donde no hay Estado y no hay poder, es la jungla. Y lo que queremos, la Iglesia lo que quiere es verdaderamente seguridad, estabilidad, libertad religiosa para poder vivir. Aclaración muy útil, en mi opinión. Pasamos al último bloque de preguntas. Bueno, una pregunta, que un poco has adelantado tú ahora. Cito Giussani, don Giussani. Es necesaria
una revolución en defensa del ser humano. Y esta solo puede tener un signo, el signo religioso, que el poder respete la libertad religiosa. Esta solo puede tener un signo, el signo religioso, el auténticamente religioso y, por lo tanto, en primera línea, el cristiano auténtico. Te pregunto, así sigue, ¿cómo ves, cómo y dónde puede suceder esta revolución? Me encanta la palabra revolución. Que no tenía duda. Porque verdaderamente lo que trae la Iglesia es tal novedad de vida en estos lugares que es una auténtica revolución. Una revolución que yo siempre veo muy silenciosa y es una revolución muy discreta. El mal siempre hace mucho ruido, ¿no? Pero la verdadera revolución que puede llegar a cambiar el corazón del hombre y, en consecuencia, el curso de la historia siempre es una revolución que parece pues muy silenciosa y muy discreta, ¿no? Que donde yo la veo, obviamente, es en la Iglesia y en la llegada del Señor, ¿no? A tantas comunidades, ¿no? Jesús trajo la verdadera revolución y eso yo soy testigo porque lo veo. En Ucrania, el ambiente de odio, la espiral de violencia, de venganza que existe en los corazones de cada ucraniano es gigante, porque es una agresión sin límites la que está sometido este pueblo, ¿no? Como en tantos lugares del mundo. Y nos decía Monseñor Sesuk, el líder de la Iglesia greco-católica, el líder de la Iglesia católica en Ucrania, verdaderamente hay una batalla en el este, ¿no? En Kharkov, en Zaporizhzhia, en Jersov, pero la verdadera batalla está en el corazón de cada ucraniano, en no dejarse, de dónde sale ese freno a este odio de la espiral de la violencia y del mal. Y verdaderamente esta revolución de lo imposible en lo posible en tantos lugares, verdaderamente es el gran espectáculo del que yo pues tengo el privilegio de verlo, ¿no? Y os lo comparto, ¿no? Esta revolución yo la veo en la libertad de tantos nuestros cristianos como Rebeca, que la estaban apaleando en un campo de yihadismo de Boko Haram para que se arrodillara a la Meca, y cuando estaba arrodillada decía: ven mi Señor Jesús. En los coptos, que antes de ser degollados pudieron pronunciar, susurrando como último suspiro de esa vida: oh mi Señor Jesús, ya Rabbi Yasush, y no mirarlo en la exposición. Esta libertad interior solo te lo hace verdaderamente el acontecimiento del Señor presente en sus vidas. Tantos obispos chinos encarcelados, Bantuan, que a pesar de estar encerrados tienen esta libertad interior propia de la liberación del Señor en sus vidas. La libertad de la Iglesia frente al poder, cueste lo que cueste. Como veo, esa sí que es una verdadera revolución, que la Iglesia no se somete y va siempre a contracorriente y a contrapoder. Estoy pensando ahora mismo en cómo están viviendo nuestros amigos en Nicaragua, ¿no? O el obispo Rolando Álvarez, que ha estado firme frente al poder. O la libertad, más allá, la libertad de la Iglesia de saber que no saber de nuestra cabeza de la Iglesia, de no saber el patriarca Pizzaballa si posiblemente estemos o no en la última generación de cristianos en Tierra Santa, como ha llegado a decir. No se celebraba una Eucaristía si sonaban las campanas, y sin embargo son libres de eso. El Señor es el que construye la historia y es su Iglesia, y el Señor sabrá, ¿no? ¿Qué pasará, ¿no? Con la Iglesia en tantos países, ¿no? La libertad, con todos esos aspectos, ¿no? La revolución de no estar determinado por ser minoría, ¿no? O sea, esa sí que es una revolución. No van a ser nunca ni reconocidos, ni escuchados, ni tenidos en cuenta, ni comprendidos, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿cómo miran a las mujeres? Y me decían, claro, Raquel, es que no han conocido a Jesús, que es tan simple como eso. ¿Cómo van a mirar de otra manera? No han conocido a Jesús. Y yo te quedas como diciendo, cierto, ¿no? Ser minoría son de otras cosas de las que yo aprendo, ¿no? De cómo se mueven ellos, ¿no? Me decía un sacerdote en Irak, a nosotros no se nos ha pedido ser numerosos como a los musulmanes y ser muchos, nos han pedido ser la sal, que es insignificante y pequeña, pero si no está la sal, Raquel, olvídate, somos la sal, ¿no? La revolución de ser
de tener una presencia única. Lo que nosotros llevamos no lo tiene nadie. Nadie, por eso me considero yo, somos indestructibles e insobornables. El rol que tenemos los cristianos no lo tiene nadie. Esta absoluta novedad de vida como tengo, ¿no? Y por eso muchas veces es tan incómoda que no se somete a nada, que por eso quiere ser eliminada, ¿no? Qué peligro suponían los monjes de Tibirine en el Atlas, que simplemente se entendían con sus hermanos, los musulmanes, ¿no? Si no estamos verdaderamente tantos países, la convivencia sería un puñetero caos, ¿no? Habría muchísimos más conflictos si no está la presencia cristiana. Hablo ahora de Tierra Santa o de Oriente Medio. Si no están los cristianos ahora mismo allí, si no les sostenemos para que se queden, os aseguro que ni Tierra Santa ni Irak serían lo que es ahora, ni Oriente Medio sería lo que es ahora. Son como un cemento entre las comunidades. Allá donde están los cristianos verdaderamente hay convivencia, hay democracia, hay tolerancia, hay entendimiento, hay encuentro, hay hasta más paz, y eso lo tenemos archicomprobado todos, ¿no? La revolución del bien común. Los cristianos siempre trabajamos por el bien común de los demás, por todos. Nosotros no queremos ser solo tolerados. Somos ciudadanos con todos los derechos y obligaciones, como todos los demás, y que contribuimos al bien común. Los centros de educación, de asistencia de la Iglesia en tantos países del mundo que sirven a todos, no solo a los cristianos. Esa es otra de las grandes revoluciones que aportan los cristianos, ¿no? Me decía un sacerdote de Karachi, nosotros no queremos poder, queremos influencia. El poder es como estático, la influencia es más personal. Eso es el rol que tenemos, ¿no? Que llevan ellos, ¿no? Yo no quiero ser poderoso, quiero ser influyente, y sí que lo son. Tenéis que ver cómo se mueven los cristianos en las rendijas que le quedan para negociar, tener 1 metro cuadrado público para poder poner ahí una sala polivalente, que luego celebran la Eucaristía. Pero cómo se buscan la vida, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? Al servicio de todo hombre. Para todos nuestros conciudadanos, cómo miran mis cristianos, cómo los miran para servir a sus hermanos que les tocan, ¿no? Las parroquias en Venezuela, no lo contaron, es un espectáculo. Las parroquias aquí es un lugar de culto y de reunión. Allí es un espectáculo. Tú entras en una parroquia, hay un dispensario, hay comedores, hay cocinas, obviamente hay liturgia, y ahí entran todos, para todos, ¿no? Es una cosa única, ¿no? La unidad que representan los cristianos, el diálogo permanente. Allí me decía Kaigama, el presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana, nosotros el diálogo interreligioso no es una opción, es una necesidad, no podemos estar sin ella, ¿no? El perdón que lo tenemos. Bueno, podría seguir hablando, pero me están diciendo que corte, ¿no? Solamente digo lo último, ¿no? Verdaderamente estos cristianos nosotros los seguimos porque ellos sí que dicen yo quiero vivir, yo tengo algo que decir. Su presencia es en continua misión, en continuo decir a sus compañeros yo quiero vivir y tengo razones para vivir y hasta morir si fuera necesario, ¿no? Ojalá que nosotros, gracias a su testimonio, salgamos aquí diciendo yo tengo razones para vivir. Y ojalá también podamos decir para morir, y morir a lo mejor no es el martirio, porque esa parte no lo deja nadie, pero sí en dar la vida por todos los demás, ¿no? Como lo están dando los nuestros, ¿no? Con esta mirada de un amor hacia los demás, ¿no? Estaba pensando ahora qué lejos queda, ¿no? la introducción que he hecho antes. Parece que no hay razones para vivir. Parece que los chicos, las personas, no expresan ningún deseo. Tenemos una nostalgia, todo hombre tiene una nostalgia. También los chicos estos de segundo de la ESO, de nuestro amigo, que es la posibilidad de lo imposible. Solo otra cosa, el criterio de cómo estar en el mundo que nos han... Cómo juzgar. El hombre es misterio y el respeto de la libertad religiosa. Porque cuando se respeta la libertad religiosa, se respeta la humanidad del hombre, siempre. Porque el poder, cuando respeta al hombre, cuando respeta su religiosidad, cuando la reconoce que es irreductible. Avisos finales. Para seguir con el diálogo, porque con el acto ya no seguimos,
Bueno, podemos seguir, siempre sí, yo espero que siga, sí. Os invitamos a pasar por la librería y también por los stands de las varias entidades que colaboran con el PUNT. Recordamos también que se pueden visitar las 2 exposiciones que tenemos este año en el PUNT Barcelona. La belleza del martirio, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, y la máxima amistad, organizada por los universitarios de Comunión y Liberación. Ahora, a continuación, a las 13:30, se celebrará la Eucaristía para concluir el punto. Agradecemos el patrocinio del EF, de la Asociación Newman y de la Ayuda a la Iglesia Necesitada. Repito que la propuesta a todos de seguir con este encuentro y os invitamos a implicaros en la construcción del PUNT Barcelona. El Bizum, lo repito, 05079, y en el punto de información daremos a conocer las varias modalidades con las que se pueden colaborar. Muchas gracias.